Mis hermanos, estamos tratando de corregir, no sé si ya me estén escuchando ustedes. Estamos, de verdad que es lo que menos queremos nosotros es que tengamos fallas, pero pues a veces no nos mandamos, es el Señor el que permite que pasen las cosas con un propósito y yo creo que no quiere que nos vayamos de aquí, no, pero sí, el Señor siempre hace las cosas con un propósito y estamos nosotros aquí, transmitiendo y vamos a continuar de la manera, a nuestras posibilidades, pero vamos a estar acabando este mensaje. Recuerde que la próxima semana, si Dios lo permite, con la bendición y dirección de Dios, ya estaremos en la iglesia esperándolos en todo tiempo y en todo momento para que podamos juntos adorar a nuestro Dios. No sé, mis hermanos, si ya esté restaurado el, el video. Estamos checando, estamos dando los últimos detalles para continuar. Vamos a esperar un momentito. Estamos haciendo modificaciones, hermano. A ver si, a ver, vemos ahí a los ingenieros. Sí, ahí quedamos ya, ingenieros. Estamos, nuevamente tratando de rescatar la señal. Sí, no, está bien de manera en que se pueda. Sí, seguimos, no sé si ya podamos continuar. Vamos a esperar, ingeniero. Ya estamos, sí, hoy sí me escuchan, mis hermanos. ¿Sí me escuchan? Bueno. ¿Sí me están escuchando? Ok, ahí estamos. Bueno, seguimos. Decíamos, habíamos leído Hechos 10:24. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio había aprovechado, hermano, la oportunidad que, que el apóstol iba a ir a visitarlo y él fue a invitar a sus parientes y amigos. No quiso ser el único que aprovechara el tiempo con el apóstol en su casa. No fue egoísta, sino generosos con aquellos que le importaban, aquellos que amaba, aquellos que querían. ¿Eso está generoso? Yo les decía hace un momento, ¿a cuántos va a invitar a su iglesia? ¿Algún familiar? ¿Algún ser querido? ¿Algún amigo? ¿A cuántos va a invitar usted, mi hermano? ¿A cuántos? También les decía yo, me pueden decir, pastores que no quieren. Entonces yo les decía y les comentaba, bueno, entonces invítelos a su casa. Háblele al pastor, háblele a los servidores y que vayan y compartan el evangelio. Yo creo, les decía que yo creo que una de las maneras más efectivas de poder transmitir y compartir el evangelio es en las casas. De hecho, la iglesia primitiva, en su generalidad, cuando inició, se juntaban en las casas a leer, a estar para la exposición de la palabra. Y antes de esta pandemia, si usted recuerda, los que hemos estado en la iglesia Bautista Vida Nueva Nesa, antes de esta pandemia, nosotros teníamos esa consigna de poder eh,
ir a las casas y lo estábamos haciendo, pero lamentablemente, bueno, por llamarlo así, no, ya no nos fue posible por la pandemia. Pero tenemos que abrir nuestras casas, hermano. ¿Por qué no la abre? ¿Por qué no la abre? ¿Qué prejuicios tiene usted? Yo les decía que tenemos que compartir las bendiciones a otro. Somos canales de bendición para otros a través de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. Podamos decir que hay esperanza en medio de tantas situaciones adversas y tantas situaciones que hay. Y les digo una cosa, los más favorecidos a través de las situaciones que pasan somos nosotros como hijos de Dios. Somos nosotros. Yo les he dicho que hay dos lecturas, la lectura del cielo hacia nosotros y la lectura de nosotros terrenal. Y déjame decirte que de verdad que es una grande bendición el poder proclamar la palabra y el poder saber que hay esperanza en nosotros. Sí. Y dice el versículo 10:25, del 25 al 27, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró, hermano. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Mientras tanto, Cornelio lo esperaba. Él no estaba ocioso, hermano. Él se anticipó de verdad ansiosamente por la llegada de Pedro. Él sabía que iba a llegar Pedro y él no estuvo solamente quieto y estático y cuando llegó Pedro le mandó a hablar a sus familiares y seres queridos. No, hermano, él estuvo preparado, se estaba preparando para recibir la palabra que iba a traer Pedro. Se estaba esperando con ansias la palabra. Estaba esperando con ansias la palabra, estaba preparándose. Él fue y invitó a sus amigos, él no estuvo ocioso. Él probablemente dejó de hacer muchas cosas que tenía que hacer porque tenía un gran cargo, pero él sabía que esto era importante para él, para su vida, y no solamente para él y para su vida, sino también para su familia. Dice que cuando llega, salió y se postró a los pies de Pedro. Era una respuesta inmediata que hizo como romano. Los romanos tenían la costumbre y la tradición de que cuando había una eminencia o iban a una divinidad, ellos se postraban y adoraban. Él lo hacía por desconocimiento a la verdad. Después Pedro le había de enseñar, y los apóstoles o los discípulos le habrían de enseñar que eso no era correcto, el adorar a una persona. Y Pedro enfatiza aquí y nos hace reflexionar a quienes defienden la adoración a los santos. Le dice Pedro, levántate, yo soy hombre como tú. Aún, hermano, los ángeles, de verdad, los ángeles repudian tan equivocada adoración. Vayamos a Apocalipsis 22, 8 y 9. ¿Qué nos dice? El libro de Apocalipsis 22, versículo 8 y 9. Dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él le dijo, mira, no lo hagas. ¿Quién? El ángel le dijo, no lo hagas, no te postres, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿A quién hay que adorar solamente? Dice ahí, ¿adora a quién? A Dios, mi hermano. Ni un ángel quería la adoración tampoco. Imagínate un hombre. Ay, pastor, pero nosotros los cristianos ya no adoramos. Mira, generalmente asociamos la adoración con los ídolos. Generalmente. Pero hay ídolos que le hacen mucho daño al cristianismo. Es más, déjame ser más enfático. Hay cristianos que todavía guardan su patita de conejo, su ojo de venado, que oyen los horóscopos. O sea, imagínate, hay cristianos que sus ídolos es el dinero, su trabajo, su estatus, su familia, sus hijos, sus padres. Yo no digo que eso sea malo. Yo lo que estoy diciendo es que no puede estar por encima de Dios. ¿Con qué facilidad dejamos a Dios por sucumbir así plenamente a los deseos agradables que queremos hacer?
o con quien queremos estar. Aquí Cornelio, él dice que él no estaba ocioso. Yo creo que él fue y le dijo a su familia, vengan, vengan, vamos a ir. Él dejó como un hombre que tenía a cargo muchos hombres, él dejó todo eso y dijo, vengan, vengan, estemos atentos. Estaban esperando a que él llegara. Y Pedro llegó y estaban ahí reunidos. Dios no le había ordenado a Cornelio que reuniera a las personas, pero su presencia fue una disposición fundamental, de verdad, de la providencia divina, usando la voluntad de Cornelio. Dice el texto que muchos se habían reunido esperando la palabra del Señor. Y hoy, hermano, escúchame esto, voy a generalizar. Es muy triste cuando en las diferentes iglesias, y pasan los minutos, y muchos no han llegado. Muchos llegan a la mitad. Y lo que es peor, muchos no llegan, argumentando en su razonamiento algún motivo por el cual no llegaron. Pero ese motivo probablemente justifique su conciencia, pero no puede ser justificado delante de Dios. Generalmente. Dice que Cornelio estaba ansioso. Y así debemos de ser nosotros, es llegar y estar preparados, ansiosos por recibir la palabra de Dios. Ansiosos, con una ansia, con una desesperación de que ya quiero, estemos ahí antes de que empiecen. Queremos ser los primeros, queremos estar ahí. Hermano, de verdad que esto sea algo que te preocupe y te haga reflexionar a ti y a mí para que estemos en el servicio. Ya viene el servicio en la iglesia la próxima semana. Está orando para que ese servicio sea conforme a la voluntad de Dios. Estos hermanos tenían sed de la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que erradicar esas culturas, esas tradiciones que tenemos. Pedro dejó sus raíces, sus tradiciones, sus costumbres. Nosotros muchas veces vivimos en esas costumbres. Más vale llegar tarde que no llegar. O llego a lo mejor al recalentado. Hermano, tenemos que erradicar muchas cosas que tenemos arraigadas en nuestro pasado, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres. Dice que ellos esperaban con ansia la palabra del Señor. Y cuando llegó Pedro no le dijeron, espéranos tantito, es que no ha llegado fulano de tal, fulano de tal. No, llegó y estaban todos los que habían dispuesto que iban a llegar. Y estaban ahí adentro esperando a Pedro. Que así sea el domingo, hermano. Que cuando el pastor salga a compartir la palabra, ya estén todos preparados, listos, ansiosos por recibir la palabra de Dios. Eso es algo que nos debe de enseñar a nosotros y a recapacitar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Seguimos con nuestra cultura? ¿O cambiamos a lo que Dios quiere que hagamos? Dice el versículo 10, capítulo 10, versículo 28 al 29. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Yo les decía, las costumbres, para ellos era algo tremendo, no, lo descartaban de su mente, no querían juntarse con un gentil. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado, dice, lo cual al ser llamado, cuando lo llama Dios, ¿qué dice que hizo? ¿Vine sin qué? Sin replicar, hermanos. Sin replicar. Hermano, lo necesito aquí a las 11. ¿Para qué? Es que vamos a hacer esto. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Nada más yo? Hermano, por favor, por el amor de Dios, cuando sea un llamado sin replicar, vaya el llamado que tiene Dios. Y no nada más en nuestra iglesia, en todas las iglesias pasa, hermano. Es algo que el cristiano tenemos que desarraigar de nuestra mente, de nuestro corazón, pedirle a Dios que en ese amor que muestra hacia nosotros, cambie nuestro carácter, cambie nuestra conducta, cambie nuestros razonamientos, hermano, porque de verdad, es una verdad que yo te estoy diciendo. Y dímelo si no, hermano, necesito que usted haga esto. Hermano, ¿por qué? ¿Para qué? No puedo. Hermano, Pedro no sabía ni a qué iba, ni a dónde iba, porque le dijeron, ve allá, y él fue sin, ¿qué dice? Sin replicar,
O sea, este es algo que me llama mucho la atención. O sea, sin poner resistencia, sin decir por qué. Y fíjate, al contrario, él dijo, así que preguntó, ¿por qué causa me has hecho venir? En otras palabras, aquí estoy para servirte. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Hermano, cambiemos, hermano. Dios nos ama y nos ama tanto, tanto, que entregó a su Hijo a morir por ti y por mí, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Dios ha hecho, yo he operado en nosotros el milagro más maravilloso y más grande que puede haber en nuestras vidas. Yo les he dicho, cuando levantó a Eneas, fue un milagro maravilloso. Cuando resucitó a Lázaro, fue un milagro maravilloso. Todos de verdad se sorprendieron, pero eso tenía otro propósito. Porque Eneas, cuando envejeció, creció, murió, al igual que Lázaro. Esos milagros son temporales, pero a ti y a mí nos ha dado el milagro de la vida eterna, la salvación. ¿Cómo le vas a pagar eso? ¿Cómo quieres? No hay precio. Lo mínimo que podemos hacer es, Señor, aquí está mi vida, te la entrego y estoy dispuesto para que si tú me llamas, yo vaya sin replicar, sino vaya al contrario, lleno de amor. Pedro llegó desde que recibió a esas personas, él los hospedó, les llenó de amor, les dio hospedaje, lavó sus pies, les dio alimentos, y eso que él no se podía ver con un gentil. Hermanos, eso es lo que debemos aprender tú y yo. Eso es lo que debemos aprender. Que así como Dios nos ha amado, nosotros amemos y nos mostremos con las personas. Pedro había vivido según su criterio y según sus tradiciones, pero no obstante, el Señor le había enseñado. ¿Y sabes qué? Y él había aceptado. Yo espero que a través de esta predicación te digas, gracias Dios, porque ahora estoy en conocimiento de que hay cosas que tengo que dejar para agradarte, para seguirte, para proclamar tu nombre. Pedro había aceptado que a ningún hombre llamaría común o inmundo, por lo cual al ser llamado él sin replicar fue, aunque no estaba seguro de qué es lo que iba a hacer todavía, pero ya ven que él preguntó, ¿en qué puedo servirles? ¿Para qué estoy yo aquí? Entonces, versículo 30 al 34, entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. ¿Qué fue oída? Su oración. Wow, eso nos enseña que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Cornelio, yo te digo, en ese momento era convertido, era cristiano. La respuesta es no. ¿Tenía la salvación? La respuesta es no. Pero si en cambio Dios había oído sus oraciones. Mira, déjame decirte algo, para que entiendas un poquito que debemos estar agradecidos con Dios. Hay personas que no conocen a Dios, que son inconversos, oran y Dios genera el milagro en ellos y le dan gracias a Dios en ese momento. ¿Sí? Hay personas cristianas que oran, están enfermos, oran y Dios no les da no les concede el ser sanados. Pero déjame decirte una cosa, cuando esa persona parta y cuando esa persona parta, ¿a dónde van a ir, mis hermanos? Si no conoció a Dios, si no pidió perdón, se va a ir a condenación. Ese con su sufrimiento está igual que ese del rico y Lázaro, ¿no? Con su sufrimiento, con su necesidad, ¿a dónde va a ir? Al cielo. ¿Por qué? Porque los milagros son pasajeros, son temporales, no son eternos. Pero el milagro que ha operado Dios en ti y en mí, que hemos creído, ese es eterno. Ese es el valor que tenemos que darle, que estamos en la eternidad por el sacrificio, por el derramamiento de sangre, de verdad por la resurrección de nuestro Padre. Estamos nosotros ya, que hemos creído en una fe genuina, hemos creído, entonces nosotros estamos ya para la eternidad. Cuando partamos, vamos a estar en la eternidad. Usted no debe de tener miedo, y lo vamos a ver la próxima semana, si está la pandemia, porque ningún virus mortal, en ninguna enfermedad
está nuestra vida. Nuestra vida está en las manos de Dios y solamente Dios es el que determina quién vive y quién parte. Así es de que olvídese, hermano, tengamos cuidado para no tentar a Dios, pero no debe de ser esto. No debe de ser esto algo que de verdad nos lleve a ansiedad, temor. No debe de serlo. Lo vamos a estar platicando la próxima semana. Porque esto enajena tu mente, tu corazón y trae consecuencias. Pero, hermano, eso es lo que yo le decía. Entonces, este hombre oraba y dice, tus limosnas han sido recordadas. ¿Delante de quién? De Dios. Lo que tú has hecho, Dios lo ha visto. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Sabes que él es un judío, pero y tú eres gentil. Así es de que vas a llamarlo. De Simón el Curtidor, cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Le dice a Pedro, Pedro, tú has hecho bien en venir. No sabes la bendición que va a ser el poderse escuchar. Y así, hermano, usted cuando vaya a las personas, vengan a su hogar, vaya usted a compartirles, le van a decir, no sabes el bien que me ha causado en mí el escucharte. Yo necesitaba un consuelo, yo necesitaba un abrazo, yo necesitaba una palabra y no sabes el bien que me has hecho en venir. Gracias, hermano, déjese amar por esas personas, déjese sentir la bendición que usted puede dar a través de la palabra de Dios a una persona. Le dice Cornelio, dice, tú has hecho bien en venir. Oh, Pedro, qué bien has hecho en venir. Gracias. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de ¿quién? De Dios. Wow. Wow, hermano, yo digo, wow. Cornelio dice, todos estamos en la presencia de Dios. Confiaba mucho en Dios. Tenía con un conocimiento no profundo de Dios, pero él sabía, todos estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Cuántos de nosotros queremos caminar en la presencia de Dios? No, pastor, conocemos de Dios, pero caminar en la presencia de Dios es muy diferente. Porque es tener a Dios en todo tiempo, cada segundo de tu vida, sabiendo que Dios nos está viendo en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en la forma en que tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, en la forma que tratas a las personas en tu trabajo, en tu calle, en tu vecindad. Dios de verdad está viéndonos todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Pedro esperaba para enseñar lo que Dios quería transmitir a ellos. ¿Y cuántos de nosotros decimos, yo quiero ir a la iglesia para ver qué el Señor, qué me va a enseñar, qué me va a dar, qué me va a mostrar? O somos de los que decimos, codeamos y órale, ahí te hablan a ti, ese es para ti. No, hermano, es para usted, es para todos. ¿Con qué facilidad? Hermano, ¿ya vio? Esa palabra que lo reconforta, esa es para usted. No, hermano, la palabra es para todos. Reflexiónala y siempre hay algo para nosotros. Pedro, con su nueva perspectiva, comenzó por destruir lo que quedaba de la barrera de separación entre estos dos grupos, judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Y la frase que nos dice ahí, abriendo la boca, es una expresión coloquial griega que marca esto, así lo dice, para decir algo muy importante. Dice Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro aceptando, diciendo, en verdad comprendo, es una admisión de que esto es realmente nuevo para él y ahora, por fin, estaba comenzando a entender que la iglesia debía de incluir personas de otra nación. Personas de otra nación, hermano. Dice el versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Pedro amplió ese pensamiento explicando que en toda nación Dios se agrada de los que le temen y hacen justicia. Y algunos hermanos han interpretado este versículo como si se enseñara el universalismo. ¿Qué es esto? Es decir, que Dios acepta a todos los que son sinceros en base a las obras que realizan.
Y ese punto de vista obviamente es incongruente a lo que enseña la Biblia. Si Cornelio y los otros ya habían sido salvos, entonces ¿para qué estaba ahí Pedro? Para predicarles la palabra de Dios si ellos ya eran salvos. Pero no, mi hermano, esto no es así. Más bien eran candidatos adecuados para la salvación. Cornelio respondió en su alma a la obra de Dios. Pero no cree usted que lo hizo por su propia cuenta. Separado de la gracia de Dios no podemos hacer nada. Nadie, ni un gentil, ni un judío lo puede hacer. Dios obra en el corazón del centurión para que intentara conocerlo y obedecerlo, por nombrarlo así. Y cuando oye la verdad salvadora del Evangelio, respondió a ese estímulo, respondió con entusiasmo, hermano. Dios hace toda la obra. No es por obras, no es por ser bueno, no es por ser malo. Es por la misericordia de Dios. Es por la misericordia, por la gracia de Dios. Versículo 36 al 42. Dios envió mensaje. Él empezó a pedir, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos vosotros. ¿Sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, e hizo que se manifestase, dice, Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, o sea, los apóstoles. Pedro estaba diciendo que el mensaje de Dios que contiene salvación primero vino a los del pueblo de Israel. Y fue un glorioso mensaje de paz, hermano, por medio de Jesucristo. La muerte expiatoria del Señor Jesucristo, al pagar por el precio del pecado, finalizó esa hostilidad y trajo paz entre el hombre y Dios. En palabras del apóstol Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y nos encargó a nosotros, a ti y a mí, nos encargó la palabra de reconciliación. ¿Cuál es esta? El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. También les habla del bautismo que predicó Juan, que era uno que representaba una actitud de arrepentimiento y anhelo por el reino de justicia, y que preparó a la nación para la venida del Mesías. ¿Quién fue? Jesús de Nazaret. Muchos no reconocen a Jesús. Muchos no quieren creer que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, muchos judíos en la actualidad están esperando al Mesías, pero el Mesías ya llegó. Muchos no lo quieren creer ni recibir. En la actualidad muchos tienen conocimiento de Dios. Muchísima gente tiene conocimiento de Dios, pero no quiere aceptar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y dice la palabra de Dios, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si hay nada más conocimiento y no hay reconocimiento, entonces esa gente de verdad no va a alcanzar esa redención del Señor. Es importante que lo aprendamos. Es importante. Dice que Él preparó la nación para el Mesías, que cuando Él comenzó su ministerio fue ungido por el Espíritu Santo con poder. Y Pedro describe que ese ministerio Jesús anduvo haciendo milagros, sanidades, sanando, sacando demonios. Eso es lo que la frase abarca, donde dice que fue haciendo toda gama de libertad el Señor Jesús. Entonces él sacó a mucha gente de opresión y de una condición espiritual que estaban en oscuridad. Y Pedro les afirma que todos habían oído del ministerio de Jesús y que también los apóstoles fueron testigos de todas las cosas que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén. Dice, nosotros lo vimos, nosotros comimos con él, nosotros estuvimos con él.
La resurrección de Cristo confirma ciertamente que Jesús era lo que él decía. Era Señor de todos, de la vida y de la muerte, hermano, porque en la cruz venció al pecado y al resucitar venció él a la muerte. Venció a la muerte. Versículo 42 y 43. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de ese dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados. Hermano, ¿usted ya creyó? Si usted ya creyó, es un afortunado porque ya recibió el perdón de sus pecados. El problema es que a veces no lo creemos, hermano. A veces no lo creemos. A veces le estamos pidiendo a Dios perdón, muchas veces por el mismo pecado. Aunque nosotros ya lo dejamos de practicar, le seguimos pidiendo perdón. Señor, perdóname, mira, tú sabes cómo era yo. Si Él ya le perdonó, ya olvídese, Él ya perdonó, lo echa hasta lo más profundo del mar y no se acuerda de ellos. El problema es que muchos de nosotros nos acordamos. Y a veces cuando nos enojamos, sacamos ese recordatorio a las personas que amamos, queremos, o nos lo sacan a nosotros, hermano. Tenemos que olvidar, hermano, porque Él ya nos dio perdón de pecados por su nombre. Ese era el sermón que Pedro estuvo exponiendo ahí en la casa de Cornelios, para que él decía, para todos los que creen en Él, en el perdón de sus pecados, para todos los que creen en que Él va a reconciliar a su pueblo con Dios. Entonces, esos que han creído que Él resucitó, que Él fue muerto, resucitó, entonces esos son los que tienen pase a vida eterna, los que han creído en ese sacrificio. Dice el 44, mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oh, qué bendición. El Espíritu Santo viniendo hacia esos gentiles. Wow, viniendo hacia esos gentiles. Es algo sorprendente, de verdad. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ¿quiénes son estos? Los que acompañaron a Pedro. Eran 6 personas, que en el capítulo 11 nos especifica que eran 6 personas, 6 hermanos, 6 judíos que lo habían acompañado. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron ¿qué? Atónitos, sorprendidos, maravillados. ¿De qué se maravillaron? ¿De qué se sorprendieron? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Wow, wow, hermano. Y usted debe decir, gloria a Dios, porque yo era un gentil, usted era un gentil, y todo este país era un gentil, los que han creído en Dios. Pero el Espíritu Santo se derramó en nosotros cuando creímos en esa palabra de reconciliación, cuando creímos en el Evangelio. Y entonces debemos decir, wow, porque yo no merecía nada. Pero Dios, en su misericordia, nos ha tomado. Entonces decimos, wow, imagínate esos hermanos que estaban ahí, han de haber dicho, wow, mientras Pedro hablaba, cae el Espíritu Santo, y los demás se quedaron asombrados. Se quedaban asombrados. Ellos podían ver que la presencia de Dios estaba con Pedro. Yo les decía que muchas veces, muchos de nosotros decimos conocer a Dios, pero no queremos caminar con Dios. No queremos poner las cosas en el conocimiento de Dios. Que es algo que nosotros debe de cambiar en nosotros, hermano. Saber que Dios nos observa, saber que Dios tiene el control de todo, que Él ve cómo nos comportamos, cómo nos conducimos, que qué hacemos. Y debemos tener ese corazón humilde que tenía Moisés, a pesar de ser un gran líder. Él decía, y voy a decir esto como una ilustración, más que como la palabra del Señor, pero Moisés podía decir, yo no voy a comprar tortillas si tú no vas conmigo, Señor. Yo no voy a la tienda si tú no vas conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué, Moisés? Porque de repente voy a las tortillas o voy a la tienda, ya hay una tentación y termino envuelta en ella. Pero si yo tengo la conciencia de la presencia de Dios que va conmigo en mi caminar, voy a tomar las buenas decisiones a donde quiera que yo vaya. Por eso es bien importante que Dios vaya con nosotros, hermano. Yo voy a las tortillas y veo que se le cae un billete a una persona. ¿Qué va a hacer usted, hermano? Si Dios está con usted, ¿sabe qué va a hacer? Le va a hablar y le va a dar ese billete. Pero si no va con usted, ¿sabe qué va a hacer? En su carnalidad, va a esperar que se vaya para ir a recoger ese billete. Hermano, por eso yo digo que si Dios no va con nosotros, ni a la tienda, ni a las tortillas, ni al trabajo,
usted y yo podemos caer presa de una tentación y ser envuelta en ella. Si se va con Dios, varón, y ve y llega a la tienda, ve a una chica con minifalda, super minifalda, y si usted va acompañado, si Dios lo va acompañando, usted va a desviar su atención hacia otras cosas y no va a haber ningún problema. Pero si usted va en su carne, ¿sabe qué va a pasar? Va a querer comerse esa chica con sus ojos, y eso no es bueno. No es bueno. Entonces, debemos no solamente de conocer de Dios, sino caminar con Dios, que Él vaya con nosotros en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, minuto a minuto. Él sabe lo que nos pasa, hermano. Debemos decirle: Señor, acompáñame. A donde yo vaya, acompáñame. No me dejes solo, porque si tú me dejas solo, de verdad, yo soy presa fácil de caer en cualquier tentación. Moisés decía: yo solo no voy. Si tú no vas conmigo, mira, no me muevo. ¿Y sabes qué pasó? Que Dios siempre caminó junto a Moisés, y Moisés siempre caminó junto a Dios. Así estoy yo, hermano. Todas las decisiones que tengamos, vamos a poner en manos de Dios y caminar con Dios. De esa manera, las decisiones que tomemos, vamos a estar seguros que aunque no nos favorezcan, pero vamos a estar seguros de que las pusimos en manos de Dios, y Dios hizo lo más correcto, aunque a nosotros nos pareciera lo contrario. Esa pandemia que está pasando, te digo una cosa, debe de ser de grande bendición para usted y para mí. Y la semana que viene, si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando por qué yo digo que es una grande bendición para usted y para mí. Lejos de pensar que es malo, te digo una cosa, es algo que nos hace reflexionar, y es algo muy bueno para nosotros, muy bueno para nosotros, ¿sí? Y vamos a ver realmente lo que está pasando con esta pandemia. Y te digo una cosa, no te espantes, porque ahorita hay muchos muertos, pero hay otras pandemias donde hubo muchísimos muertos. Ahorita van ¿cuántos? 1 millón de muertos, 2 millones de muertos. Hay otras pandemias donde se murieron 50 millones de personas. Entonces, ¿y sabes qué? Y en esos tiempos no había medicina, no había doctores, no había nada de lo que tenemos ahora. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Un virus de una pandemia, hermano, hermana que me está escuchando, no tiene control de su vida. Tendrá control de su cuerpo físico, pero no de su vida. El que determina quién va a estar aquí y quién va a partir es Dios. ¿Y Dios determina a través de qué? Yo he escuchado de algunos pastores que han enfermado de esta pandemia. Y Dios le levanta, le fortalecen, y ahí están ahí, al pie de la letra, ahí, compartiendo la palabra, glorificando a Dios a través de su vida. Y lamentablemente conozco pastores, y conozco uno en especial, conocí a uno en especial, que pintando su casa se cayó de la escalera, se golpeó en la cabeza y falleció. ¿Qué nos dice esto? Que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas, pero aparte de eso, Dios es el que tiene el tiempo de su vida y de mi vida. No es por la pandemia, no es por la adversidad, no es por el accidente, no, es por la voluntad de Dios, por el propósito de Dios. Entonces confiemos en Dios, porque independientemente, cuando Dios lo llame a usted o me llame a mí, si nosotros permanecemos y perseveramos en Cristo, ¿sabes qué? Nuestra vida es eterna con Cristo. Ese es el regalo, ese es lo más preciado que podemos tener, y no lo podemos comprar ni comparar con nada. Eso es lo que Dios nos da. No es una gracia temporal. O sea, damos gracias a Dios por los milagros que ocurren. De verdad que damos gracias a Dios y lloramos, y de verdad que nos hacen transformar nuestras vidas. Pero el mayor milagro que Dios nos puede dar, si usted creyó, ya se lo dio. Entonces debería de brincar de gusto, de alegría, y decir: gracias todos los días. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, gracias. Versículo 46 al 48. Dice: porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Repito, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué hacían? Estaban hablando en lenguas. ¿Y qué hacían hablando en lenguas? Magnificaban a Dios.
Muchas corrientes malinterpretan estos pasajes. Déjeme decirle que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es un sentimiento. Sí puede mover nuestros sentimientos, porque somos hombres que tenemos sentimientos, pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Muchos creen que el mover del Espíritu Santo es hacer acciones externas, como correr, gritar, tirarse. Y yo lo veo con los judíos, con los samaritanos y ahora con los gentiles, que ellos cuando hablaban glorificaban a Dios o transmitían el mensaje de Dios. Esta es una generalidad que a muchos se les olvida, hermano. Y dice, entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? También como nosotros, dice, también como nosotros. ¡Wow! Ya había una semejanza, ya había una igualdad. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase. El Evangelio les llega y lo reciben, se convierten. Obviamente ellos comenzaron a hablar en lenguas porque esa era la señal externa de lo que pasó internamente. Era una señal de lo que pasó en el día del Pentecostés, de lo que pasó en Samaria. Y también estaba pasando en los gentiles. Dios no hace acepción de personas. Estos 6 hermanos que el apóstol llevó a Jope, de Jope, estaban atónitos de que los gentiles fueran salvos y recibieran al Espíritu Santo, que la iglesia no debería ser exclusivamente para los judíos. Esto les sorprendió bastante. Era difícil poder negar lo que estaba ocurriendo, porque oían a los gentiles hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. El Espíritu estaba consciente de que sería difícil que los hermanos creyeran, pero ellos estaban convencidos. Así se confirmó la misma manifestación para los judíos cristianos en el Pentecostés y a los samaritanos, y fue lo mismo con los gentiles. O sea, ellos dijeron, wow, ya no hay acepción de personas, para Dios todos somos iguales, todos. Y después de la conversión vino ¿qué? El bautismo. Hermanos, a veces quedamos en una religiosidad tremenda. A veces decimos, ¿quieres ser bautizado? Necesitas aprenderte la Biblia al revés y al derecho. Necesitas llevar un discipulado de medio año, un año. Necesitas saber esto y lo otro. Y ponemos barrera. Yo me acuerdo con el etíope, cuando leíamos, inmediatamente fue ¿qué? ¿Que creyó qué? Fue bautizado. Cayó el Espíritu Santo y fue bautizado. Aquí cayó el Espíritu Santo y fueron bautizados. Con Pedro en el Pentecostés cayó el Espíritu Santo y fueron ¿qué? Bautizados. Bautizados. El bautismo no juega ningún papel en la salvación, de verdad que no, pero los que se bautizan confiesan públicamente su fe en el Señor. Ellos confiesan públicamente en forma simbólica la transformación de su interior. Pedro les mandó bautizar, involucró a los hermanos, y esto era algo trascendental que ellos estarían dispuestos a apoyar. Pedro le había enseñado una gran lección, el Señor le había enseñado una gran lección. ¿A quién? A Pedro. Él ya no podía limitar a Dios ni geográficamente, ni por razas. Dios no estaba solamente en Jerusalén, sino también en Jope, en Cesarea, en Roma y en todo lugar. Y estaba interesado en todas las naciones del mundo. Y con esto voy a terminar, hermano, con esto voy a terminar. Ojo, hermano, ojo. Y déjame decirte por qué tenemos que agradecer tú y yo. En este tiempo tenemos que agradecer tú y yo. ¿Sabes por qué? Porque lo que pasó ese día, hace más de estos 2000 años, tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Si ese día no se hubiera dado y el evangelio se hubiera quedado restringido únicamente a los judíos y samaritanos, te digo una cosa, tú y yo estaríamos en condenación eterna. ¿Te das cuenta lo trascendental de ese momento? ¿Te das cuenta de la importancia de ese momento que hasta en la actualidad se aplica? Si hubiera sido nada más restringida la salvación para judíos y samaritanos, te digo una cosa, tú y yo no tendríamos esperanza. Tú y yo no tendríamos reconciliación con Dios. Esto que pasó
trasciende a todos los tiempos y trasciende a este tiempo actual. Entonces es muy importante y debemos agradecer a Dios porque puso los medios y las formas para que tú y yo fuéramos alcanzados. Y por lo que hizo Dios, es por amor y por su gracia, es por el sacrificio de su Hijo. Entonces tú y yo debemos estar agradecidos. No nos debe importar de verdad nada más que glorificar y adorar a Dios. Ya no te crees, ya no crees en ti ídolos fuera de Dios. De verdad que ya no, hermano. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que tú estés ansioso por la palabra de Dios. Que tú quieras de verdad estar con tu familia, con tus conocidos, escuchando la palabra de Dios, que estés ansioso, que digas, ¿a qué horas empieza esto? Yo aquí estoy desde hace mucho tiempo, como cuando van el mundo que no conoce a Dios, van a ver una película de estreno, van a ver una obra de teatro de estreno, se forman horas y horas porque quieren estar ahí, quieren estar presentes. Tienen una actitud mejor que nosotros con Dios, hermano. Yo me acuerdo que una vez vino un grupo no recuerdo el nombre del grupo, pero vino un grupo de rock aquí al Palacio de los Deportes. Yo pasaba, porque iba a trabajar, pasaba por ese camino y yo una vez me entró una curiosidad porque yo pasé, yo entraba a las 6 de la mañana, me iba a las 4 de la mañana y paso y veo mucha gente y paso formada y paso al siguiente día veo mucha gente y les pregunto, bueno, ¿qué pasa? Me empiezo a informar, ¿qué pasa? Y dices que están formando ahí para comprar boletos para estar en el concierto porque les interesa estar ahí. Yo digo, pero los vi ayer antier. Dicen, no, pues tienen 3 días ahí que ahí duermen, ahí se comen y ahí hacen todo porque están esperando para comprar un boleto con ansia. Y yo digo, wow, ahora entiendo, digo, wow, cómo esa gente está ahí y olvida todo para poder estar donde les interesaba, lo que querían escuchar, con quien querían estar. Y así debe de ser en nosotros, hermano. Aprendamos de las cosas también que también nos edifican. Así tú y yo debemos estar. Ya viene el domingo y yo, como Cornelio, no dejo todo para el último momento. Ay, ya no me salgo. Ay, no, me tengo que regresar a quitar los frijoles, a limpiar esto, a hacer lo otro. No, hermano. Dice que cuando Pedro llegó, ya todos estaban, ¿qué? Allá adentro, esperando, ansiosos por recibir la palabra de Dios. Que cuando llegue el domingo, usted esté ansioso en la entrada, que falte tiempo para entrar y veamos y digamos, wow, wow. Y de hecho le pido que el domingo esté unos 15 minutos o 20 minutos antes de la reunión porque se les van a dar instrucciones. Sea obediente a cada instrucción que los sugieres le vayan a dar, hermano. Sean obedientes. ¿Y sabe por qué le digo? Por amor a usted y por amor a nosotros. Porque tenemos que tener el respeto y tenemos que guardarnos de todo riesgo. Lo queremos guardar de todo riesgo. Que la iglesia sea un lugar seguro para usted y para nosotros, donde se esté exponiendo la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes, hermano. Tenemos que ser obedientes. Y de verdad, debemos que reflexionar en cómo que debemos de cambiar y dejar muchas cosas. Muchas cosas. Hablemos de la palabra. De esa palabra de reconciliación. Abramos, hermano, nuestro corazón a Dios. Obedezcamos. Obedezcamos a Dios. Entonces, termino con esto, hermano. Vaya y predique la palabra. Invite a su casa, no discrimine a nadie, ni tenga prejuicios, hermano. Y usted puede decir, pastor, pero es que usted no los conoce. Y yo le voy a decir, pero Dios sí los conoce. Y Dios, así como tuvo misericordia de usted de mí, puede tenerla de ellos. Pero lo más importante, hermano, vimos que estaban los judíos, los samaritanos y estos gentiles piadosos. Pero hay otro grupo, hermano, hay otro grupo que no se nos debe de olvidar, hermano. Y son los gentiles que no son piadosos, los gentiles que no creen en Dios, los gentiles que no honran a Dios, que están perdidos y sin esperanza, aquellos que reniegan, aquellos que no quieren saber nada. Todavía hay un grupo que tenemos que impactar, hay un grupo que tenemos que ir por ellos, pero demos testimonio, quitémonos los prejuicios que hay. Quitemos las tradiciones y costumbres que tengamos y demos la bendición, que puedan decirnos, como le dijo Cornelio, haces bien en estar aquí, que esa persona le diga, qué bueno que viniste
a verme. Mira, yo necesitaba una palabra, yo necesitaba un encuentro, yo necesitaba saber que tengo esperanza, yo necesitaba saber quién es Dios, yo necesitaba, hermano, sea usted de bendición. Y le digo una cosa, Dios de igual manera lo va a respaldar y le va a bendecir, le va a dar una bendición grande, grande. Ya nos dio la más grande, pero todavía aún hay más, hermano, para nosotros. De verdad que sí, hermano, los esperamos la próxima semana en la iglesia. Ya dimos calendario, vamos a asistir parcialmente y espero que sea obediente. Y espero, hermano, que usted realmente ha escuchado los mensajes, que sea obediente de verdad y que no, que esté ahí puntual, hermano. Porque cada silla que vamos a poner, de verdad, si usted la deja vacía, ¿sabe qué? Hay otros que quieren estar, pero como se lleva un calendario, no van a poder estar, hermano. Entonces es necesario que usted esté. Imagínese que usted va a celebrar unos 15 años, una boda, y invita a usted a 100 personas. Y usted paga 100 comidas. Imagínese que le digan 50. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué diría usted? Bueno, hermano, entonces naveguemos con el ejemplo. Seamos ejemplo. Demos testimonio a nuestros hijos, los que son padres. Demos testimonio a nuestros hijos. Que ellos pueden decir, de verdad mis papás caminan en integridad. De verdad mis papás, yo quiero ser como ellos, los admiro. Seamos testimonios, hermanos. Que Dios les bendiga y nos vemos en un momentito más. Pero les recuerdo que la próxima semana, si Dios lo permite, ya estaremos de regreso en la iglesia. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias. Hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les hago una invitación para que oremos por la economía, por las ofrendas y posteriormente a darles algunos anuncios, hermano. Señor, te doy gracias porque tú has sido bueno, porque tu misericordia se ha mostrado para con nosotros. Señor, gracias porque en este tiempo has provisto. Estamos contentos, hemos visto hasta testimonios que en esta época de pandemia tú has dado empleo, Señor, a hermanos de la iglesia, y eso nos llena de gozo cuando tú abres puertas en medio de una situación tan complicada. Te ruego por aquellos mis hermanos que no tienen empleo, que sus ventas están bajas, que tú los ayudes a confiar en ti y que les prosperes, Padre. Ayúdales, por favor, prospérales. Te ruego con todo mi corazón para que ellos puedan tener lo necesario en sus alacenas, Señor. Te pido por mis hermanos que están recibiendo también su paga o que están bien económicamente, solventes. Te ruego para que su corazón no esté, Señor, allí cimentado, sino su corazón, su dependencia no venga de la fuente de ingresos, sino venga de ti, que tú todo lo provees. Te pido, Señor, que mis hermanos que tienen poco dinero, que sus negocios van un poco abajo, que no tienen empleo, o mis hermanos que tienen mucho, que todos podamos poner nuestro corazón y nuestros ojos en ti, porque eres fiel y nos has mantenido, Señor. También ayúdanos a extender la bendición que tú nos has dado y compartir con los hermanos que están pasando dificultad. Ayúdanos a tener esa unidad también en eso, Señor. Con todo mi corazón dejo las finanzas, pero sobre todo los corazones de mis hermanos de la Iglesia Bautista Vida Nueva, Nesa, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues ya también, como les decía sobre los anuncios, hermanos, son rápidos porque el pastor va a dar la despedida, pero uno de ellos es que les pido que puedan revisar el comunicado. Se les mandó un comunicado personalmente a todos los hermanos que tenemos contacto por medio de WhatsApp. Aquellos que no hayan recibido esos comunicados, les pedimos que se puedan comunicar con el pastor, conmigo, a través de la página de Facebook, o directamente algún hermano que tenga esos comunicados, que lo pueda compartir con aquellos que no sepan. En él se indican todas las medidas que vamos a tener para regresar. Como dijo el pastor, se va a hacer parcialmente, es decir, la iglesia se ha dividido en grupos, pero la información ya la tienen ustedes, y si no, por favor, háganos llegar esas dudas para que nosotros informemos acerca de cómo se va a hacer el regreso seguro a la iglesia. Por otra parte, el pastor todavía va a mandar cápsula este miércoles. No sé si continúa eso, pero este miércoles todavía hay cápsula acerca de los matrimonios en el grupo de WhatsApp. Los grupos de oración se está reuniendo el jueves a las 7:30 el pastor, o por medio de videollamada. Y yo estoy teniendo también una reunión virtual de oración los miércoles a las 7. Los que quieran reunirse allí están abiertos. Les voy a dejar el link de todos modos ahí en el WhatsApp, hermanos. Reunión de oración los miércoles y jueves.
Y si Dios permite, pues la anhelado reanudación del culto dominical, que va a ser el 20 de septiembre, ¿no? La próxima semana a las 12 horas va a ser ya estoy muy contento. Estoy muy contento para aquellos hermanos que nos quieran visitar. También estamos en Lago Cuitzeo, número 179, Colonia Aguazul, aquí en Nesa. Estamos, pues en realidad sí es céntrico porque estamos sobre la avenida Chimalhuacán, como a 10 lotes entre López y Nesa. Si ponen ahí en Google Maps, rápido les va a dar la dirección exacta. Es Lago Cuitzeo 179, Colonia Aguazul, Estado de México, aquí en Nezahualcóyotl. Y una de las cosas que les pedimos, hermanos, para los que vayan a asistir este próximo domingo y para los que quieran estar, todos están invitados, los que nos están escuchando. Si quieres traer invitados también serán bienvenidos. Es que lleguen temprano, hermanos. Les pedimos que lleguen temprano. Gracias a Dios por mis hermanos que han mandado sus ofrendas. No saben cuánta bendición ha sido para la iglesia, porque se ha podido comprar ya todos los la indumentaria exactamente, no todos los instrumentos necesarios, los insumos para poder regresar. Para poder regresar a la iglesia vamos a hacer las medidas apegadas a lo que la Secretaría de Salud nos dicta. Entonces les pido que lleguen con anticipación porque es importantísimo la aplicación de estas medidas a cada uno de los que vayan entrando a la iglesia. La otra es también que sigan las indicaciones de los sugieres que ese día van a estar allí. Los sugieres son las personas que están recibiendo a los hermanos que entran, por si alguno desconocía la palabra, pero son las personas que están recibiendo. Les pedimos que lleven su cubrebocas personal, que no se los olvide, se los vamos a usar durante toda la reunión. Les pido que lleven sus cubrebocas, que lleven con tiempo, que lleguen invitados, eso sí, quisiéramos, nos daría muchísimo gusto, o algunos que nos están viendo por Facebook también los invitamos a nuestra iglesia, a nuestras reuniones ya en vivo. Esas son las indicaciones, hermanos, para la próxima semana. Entonces reanudamos cultos 20 de septiembre a las 12 horas. Llegue un poquito antes, hermanos. También les informo a los hermanos que nos ven por Facebook, un saludo a mis hermanos. Ahí hemos recibido noticias de 2 hermanos que nos ven de Estados Unidos. Les decimos que vamos a seguir grabando las predicaciones. Ya no las vamos a transmitir en vivo por algunas cuestiones técnicas que nos dificultan hacerlo, pero se van a estar grabando todos los mensajes cada domingo. Si Dios permite, vamos a grabar los mensajes para tenerlos archivados, y en el transcurso de esa semana, o si se puede el mismo domingo, vamos a estar subiendo las predicaciones al Facebook y a nuestro canal de YouTube para que ustedes sigan recibiendo el mensaje, compartiéndole y sea de bendición para todos ustedes, hermanos. Les mandamos un saludo y esperemos que pronto reciban noticias también por ese medio. Dejo el micrófono al pastor y que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Eri. Yo creo que de verdad Eri fue muy explícito en todas las cosas que nos dijo, pero si usted tuviese alguna duda, no dude en comunicarse, ya sea en lo personal conmigo o con Eric, y nosotros vamos a sacarlo de esa duda, o checaremos qué es lo que estaría pasando. Yo les decía que Cornelio invitó a sus amigos y a sus familias, a las personas que más amaba. Invite usted a su familia, a las personas que más ama, o algún vecino o algún familiar, invítelo. No diga, es que usted no los conoce, es que usted no sabe, pero Dios sí sabe y Dios sí los conoce. Y así como Dios tuvo misericordia de nosotros, también nosotros hagamos misericordia con aquellos. Sí, mis hermanos, de verdad va a ser un privilegio, un honor. Estemos orando para que en el regreso el Señor nos permita estar todos juntos y quiete los corazones para que todos tengan hambre y sed de la palabra, presencial, estar ahí presentes. Les mando un saludo muy cordial a todos los que nos ven de otra ciudad, a todos los que nos ven en otros países. Y hermanos, las puertas de la iglesia, yo decía 8 días, están abiertas para todos, para todos. Nada más que lo que tenemos que hacer en orden. Si usted dice, voy a llevar 5 invitados, bueno, háblenos para disponer esas 5 sillas. Si usted dice, es que no avisé, llévenos, de todos modos va a haber disposición, hermano. Siempre tenemos que estar nosotros previendo que puede llegar alguien. Entonces, me va a dar mucho gusto, y nos va a dar mucho gusto recibirle a usted junto con sus invitados, que podamos extender el evangelio, hermano. Y le agradezco, y cualquier duda vamos a estar por el WhatsApp del grupo
comunicándonos con usted para que cualquier duda usted la pueda sacar. Y agradecemos, de verdad agradecemos por este lugar, agradecemos, de verdad yo agradezco mucho a nuestra hermana Estela, a nuestro hermano Guillermo, que nos han permitido estar en este lugar por meses. No es fácil, de verdad que no es fácil llegar e inquietar el mover de un hogar. Agradezco a mis hermanos que tuvieron de verdad la fortaleza a través del Espíritu que les dio el Señor para estar aquí trabajando, porque hay quienes están atrás de cámaras y no se ven, pero de verdad se acaba esto y a recoger y a escombrar, y no es fácil, hermano, no es fácil. Estén orando por ellos, por el amor que han mostrado a la obra, por el amor que han mostrado a Dios y por el amor que han mostrado hacia ustedes, porque por este medio es el que llega la palabra a ustedes. Y quiero terminar, hermano, con esta salutación. Dice la palabra de Dios: pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Somos despedidos. Estamos en contacto a través de los diferentes medios. Cualquier cosa puede usted hablarme conmigo o con Eric y le haremos saber o sacarlo de su duda. Que Dios les bendiga, hermano. Permítame, déjeme hacer una última oración por todos los enfermos que hay en la iglesia. Por todos los enfermos que hay en la iglesia. Hay muchos, hermano, muchos, de verdad, por diferentes causales, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde. Te pedimos y rogamos, Señor, que tu amor que has manifestado con nosotros, que es pleno, sea también con nuestros hermanos que están pasando situaciones muy difíciles. Que tú extiendas tu mano poderosa y los toques y obres sanidad en sus cuerpos, Señor. Te pido y ruego de grande manera por esos siervos de Dios, esas siervas de Dios que están, Padre, siendo ahorita, Padre, afligidos por enfermedad. Te pido y ruego por nuestro hermano Alfredo, por su esposa Raquel. Te pido y ruego por el pastor Toño Márquez. Te pido y ruego por Ricardo Arroyo, papá de nuestra hermana Emma. Te pido y ruego por nuestra hermana Ángeles. Te pido y ruego, Señor, por todos los que están enfermos. No quiero seguir mencionando porque se me puede escapar uno de las diferentes iglesias, especialmente de la Iglesia Bautista Vida Nueva Nesa. Pido y ruego, Señor, para que tú bendigas a todos mis hermanos en fe y puedas levantarles, Señor, en amor, Señor, en gratitud a ti, y que ellos sigan haciendo el ministerio que tú les has encargado. Señor, ten misericordia de ellos como de nosotros. Sabemos que están pasando situaciones difíciles, que afligen, que duelen. Te pido con todo mi corazón que tú pongas los medios, las formas, la economía, para que ellos sean fortalecidos y levantados, Padre. Ayúdales, ayúdales. Aún a mis hermanos que están viendo este video, Señor, si tienen algún familiar, algún conocido, Señor, siente con ellos, que puedan llevar la palabra de esperanza, que puedan llevarte y presentarte a ti como Pedro te presentó ante esos gentiles. Padre, ayúdales, te lo pido y ruego de grande manera. También te pido, Señor, de antemano, Señor, por el lugar donde vamos a estar, vamos a regresar, que todo sea conforme a tu propósito, voluntad. No permitas que nosotros nos movamos solos, Señor. Ve tú con nosotros en todo tiempo y en todo momento, como lo hiciste con Moisés, como lo hiciste con Josué, como lo has hecho con grandes hombres. Así ve tú con nosotros, Padre. Perdónanos nuestras ofensas y ayúdanos en nuestro caminar, Señor. Gracias te doy por este lugar, Señor, que fue abierto, por la disposición de los corazones. Síguelo bendiciendo de manera hasta que sobre y abunde, Señor. Y de igual manera bendícenos en el lugar que vamos a estar. Bendice, te pido y ruego por los enfermos, Señor. Bendice de grande manera la vida de Reina, la hermana de Carmen, Señor, que también está siendo restaurada de esta operación que pasó. Bendice a ese bebecito que nació, que tu mano poderosa lo alcance, al igual que muchos de mis hermanos, Mini, la hermana de nuestra hermana Verónica, Señor, que también fue operada, salió con bien. Te agradecemos y te pedimos y rogamos por los enfermos, Señor. Fortalece la vida de mi hermano Rosalío, de su esposa. Falleció una de sus hermanas en esta semana que pasó. Te pido y ruego que traigas consolación al corazón y paz de nuestro hermano Rosalío y de toda la familia. Sé tú con ellos, Señor. Sé tú con nosotros. Te agradecemos por esas transmisiones. Te agradecemos por los corazones dispuestos y te damos gracias. Y enséñanos a glorificarte con nuestra conducta, con nuestro testimonio, Señor, con nuestra integridad, santificándonos día con día. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. En el nombre, que es sobre todo el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones.